Muy buenas noches, amigos y compañeros presentes en la Casa del Pueblo de Miraflores. Bienvenidos una vez más a esta casa amiga y propia de ustedes. En esta oportunidad, hoy jueves, tenemos la segunda reunión de precandidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, en esta ocasión con el tema de evaluación de la legislación del ámbito rural. Contamos con la presencia de Elsa, la candidata al Senado, Elsita Mantilla, con el número 1, senadora nacional, candidata al Senado nacional. Y también tenemos la presencia del amigo y compañero Yamel Romero, que está con el número 1, pero con una plancha, por una plancha presidencial. Igualmente estamos contando con la presencia de José Luis Rodríguez, que tiene el número 37 para senador nacional. Los tres van a disertar sobre temas indudablemente relacionados a la legislación del ámbito rural en todas sus facetas. Así que damos inicio con 15 minutos de intervención a cargo de Elsa Mantilla. Por favor. Gracias. Gracias, compañero Fernando Lindo, por la invitación. Saludo a los participantes, los precandidatos participantes a esas elecciones internas que nos acompañan en la mesa. El tema que nos convoca es sobre la legislación en las zonas rurales. Nosotros conocemos nuestro país, sabemos que hay unas zonas diversas y con zonas de mucha ruralidad, incluso en las zonas de la costa. Tenemos costa, sierra, selva, con diferentes niveles de desarrollo. Y en ese sentido, nosotros también estamos viendo, según el tema que ha presentado últimamente el Instituto Peruano de la Competitividad en Economía y Finanzas, sobre los niveles de competitividad y el desarrollo. Entonces, vemos que las regiones o departamentos en los cuales estamos conformados tienen diferentes niveles de desarrollo, porque su índice de competitividad es muy bajo y generalmente están abocados en la zona de la Sierra Norte y la Sierra Centro. Entonces, teniendo estas características en nuestro país, nosotros lo que tenemos, y en un contexto de desarrollar políticas públicas para toda la población, es decir, para toda la población a nivel nacional, dependiendo de la región donde se encuentre. Y nosotros tenemos escenarios que son bien característicos actualmente. Estamos con una transición demográfica, hay una disminución de la fecundidad y hay un aumento de la esperanza de vida. Entonces, estamos teniendo una población que tiene mayores expectativas de vida, llegando a los 80 años, y menor tasa de niños en las etapas iniciales, en las edades iniciales. Y esta proyección se está dando porque antes era una pirámide con base ancha, ahora no lo es así, se está angostando. Asimismo, miren, hasta los años 90, las características de las enfermedades eran las enfermedades infectocontagiosas, o sea, aquellas enfermedades que se prevenían con vacunas, aquellas enfermedades que se podían prever en la niñez por no tener agua segura, porque no tenían buenas condiciones de nutrición, no tenían buen saneamiento ni viviendas adecuadas, y también la educación. Entonces, estos factores sociales que influyen en las condiciones de salud
se dan a nivel nacional, sea costa, sea sierra o sea selva. Entonces, esas características de las cuales están variando la configuración epidemiológica en nuestro país hace que el desarrollo de las políticas que se puedan implementar para mejorar el bienestar, para darle bienestar a la población, no se está dando en el ritmo que se debería prever de acuerdo al crecimiento económico. Es importante tener claro que para lograr el bienestar tenemos que tener recursos, pero unos recursos bien aplicados con políticas sostenibles, con políticas sustentables, y las leyes que se dan para mejorar estas condiciones sanitarias, porque ya la salud no solamente está en el sector, ya no tenemos que pensar que vamos a recuperar la salud de los pacientes que adolecen de alguna enfermedad, sino que tenemos que evitar que se enfermen. Esas son las mejores condiciones. Y lo que nos afecta actualmente, y es por lo que la gente presenta las inquietudes, es porque no tienen acceso a la salud. ¿Significa esto que, de acuerdo ya a los organismos internacionales, la OMS no clasifica aquellos países en los cuales se está garantizando el acceso a servicios, que eso es lo primero que se tiene que hacer, y la cobertura universal de salud para garantizar el bienestar? Entonces, nosotros, como en otros países, también la marcha es lenta, no hay una cobertura universal. Y las estrategias que utilizan los países son diferentes, pueden ser con diferentes métodos, pueden ser pues subvencionados o pueden ser privados o mixtos, pero todos están trabajando para lograr esta cobertura universal de salud, y que ya están diseñando las políticas de cumplimiento en los objetivos de desarrollo sostenible al 2030. Entonces, aquí también se está haciendo el esfuerzo, pero al parecer no da resultados. Ya están las políticas, el plan multisectorial al 2030, en los cuales se garantiza el acceso y se promueve las mejores condiciones de vida. Pero lamentablemente eso no lo vemos reflejados nosotros con los indicadores. Tenemos los indicadores que ya sabemos, porque el diagnóstico nos lo dicen casi todos los días en la prensa y en las noticias, ¿no?, sobre las condiciones en que se encuentra la salud de los niños, las condiciones que se encuentran la salud de las mujeres y la salud de las personas mayores. Pero todo ello se ha empeorado por un factor muy importante, que es falta de acceso a servicios. ¿Por qué se complican las personas mayores que tienen enfermedades crónicas? Porque eso es lo que representa actualmente el 68% de la demanda en la consulta. ¿Y por qué no tienen acceso a controlar su salud? Y por eso es que presentan las complicaciones. Y eso está reconocido en muchos estudios. Es diferente. Nosotros no podemos acceder, por ejemplo, a que se pueda construir un establecimiento de segundo nivel, ¿no? O establecimientos de atención primaria, porque nos demoramos, ¿qué le digo?, 3 años. Pero no nos demoramos 3 años, acá nos demoramos 5 años. Entonces, nosotros difícilmente vamos a poder acceder a cerrar esa brecha de déficit de infraestructura que tenemos. Pasarán como 10 años, porque es un déficit que lo hizo Economía y Finanzas al año 23, que en 5 años era 27.000 millones, o sea que es imposible pensar que nosotros vamos, tomando una decisión de la construcción de establecimientos de salud, vamos a solucionar el problema del acceso. Eso no se puede hacer. Eso es acá en la costa, pero ¿se imaginan ustedes en la sierra, en la selva, en donde hay un establecimiento que está a una distancia mayor de 2 horas de una comunidad a otra? Cuando nosotros sabemos que no hay recursos humanos para poder prestar una atención en la zona rural.
cuando sabemos que no se desarrolla la educación y la educación preventiva en los colegios, en los niños en esas zonas rurales. Y hace poco hemos sido testigos de cómo en el Datén del Marañón han fallecido 30 niños por falta de vacuna, han muerto por tos ferina. Van a volver a aparecer las enfermedades que son inmunoprevenibles, porque estamos en un nivel de cobertura ínfimo, estamos en un 60%, lo óptimo es sobre 90%. Entonces, en esas zonas alejadas, en esas zonas en donde no hay recursos humanos y la comunicación es muy difícil, estamos hablando de la sierra, estamos hablando de la selva, tenemos que tener presente que debemos hacer propuestas legislativas que son a nivel nacional y que van a coberturar a toda la población, porque nosotros conocemos nuestra geografía, conocemos nuestra realidad y creemos que, sabiendo que estamos en esta transición epidemiológica muy severa, entonces creemos que se tienen que tomar acciones decididas para implementar un programa que garantice el acceso a la atención de los pacientes. En ese sentido, presenta en mi propuesta a la candidatura al Senado, elevar un proyecto de ley a la célula parlamentaria aprista para que pueda cerrarse esta brecha. El proyecto de ley se llama Pronta Atención de Salud y es de ámbito nacional. Y esto es un concepto que abarca toda la gama de servicios de salud esenciales y desde la promoción de la salud, la prevención, también el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos. Es decir, es una forma integral de poder asistir al paciente. Y este programa, así estructurado, es la piedra angular en la cual se va a promover el cambio de modelo de atención, el cambio del sistema de salud, porque está centrado como eje principal en el ciudadano. El ciudadano que va a exigir, reconociendo su derecho a la salud, va a exigir que le puedan brindar los servicios que él necesita, y de esa manera se va a cambiar progresivamente el modelo de atención. Este modelo va a permitir que el ciudadano pueda elegir libremente el prestador de servicios, el que esté más cercano a la vivienda del ciudadano. Es decir, ya no va a haber ese maltrato, esa demora, ese trasladarse de un distrito a otro para hacer colas desde la madrugada para lograr un turno. Ya no, porque va a tener acceso a un proveedor de servicios en su mismo distrito y no le va a costar a él poder generar un gasto de su bolsillo. Para eso están los seguros. El seguro integral de salud y e-salud son las aseguradoras más grandes y tienen afiliada a la mayor proporción de la población. Los seguros privados son una pequeña proporción, y entonces ellos son los que se van a encargar a través de tarifas estandarizadas que los seguros ya saben manejar, ¿no? Lo que se van a encargar de poder entregarle al proveedor, en este caso profesionales, porque se va a incorporar a todos los profesionales disponibles en el país. Y existen profesionales que pueden prestar mediante un convenio con las aseguradoras en forma independiente. Nosotros, al menos yo pienso que no tenemos por qué, para solucionar un problema, generar otro. e-salud tiene su régimen y tiene su manera de cómo organizar y estructurar su población asegurada. Y
el SIS, el MINSA también tiene. Nosotros no vamos a interferir con estos subsistemas de ninguna manera. Lo que queremos es solucionar el problema. Y este programa va a incorporar a esos profesionales jóvenes que no encuentran un espacio laboral en el sistema actual. No encuentran. Y también aquellos profesionales que, estando en sus capacidades, no pueden acceder a horarios muy rígidos que establecen el sistema actual. Ellos pues están con un sistema de 6 horas, un sistema de 12 horas, un sistema de 24 horas. Y así está estructurado. Por eso es que la población no puede acceder a los establecimientos, porque después de las 2 de la tarde, si usted tiene un cólico, tiene un problema, tiene que ir a un hospital. Entonces, con este programa nacional, porque va a ser de ámbito nacional, y los beneficiarios van a ser los asegurados de los sistemas, ¿no?, de seguros de SIS o eSalud. Y entonces, este programa va a considerar y la incorporación de profesionales que no tienen dónde ejercitar su trabajo y de repente también están en algunas instituciones no considerados o no recibiendo honorarios que sean decentes o que le permitan tener una vida decorosa. Entonces, en este nuevo programa es que se va a considerar a estos profesionales y entonces vamos a incorporar cerca de 30.000 profesionales, porque estamos hablando toda la oferta de profesionales de todas las especialidades para que puedan hacer la atención y prestar el servicio a los pacientes. Y con esto también nosotros vamos a incorporar en este modelo lo que es el avance de la tecnología. Ya no es tan difícil poder trabajar en el domicilio o en el consultorio, porque ya la tecnología ha avanzado y ya tiene herramientas en los sectores y los profesionales lo manejan. Entonces ya tenemos, por ejemplo, la historia clínica digital, ya tenemos la teleconsulta, tenemos la teletransferencia, ya están en teletrabajo. Entonces no les es desconocido a los profesionales que el poder acceder a laborar en este nuevo modelo. Perdón. Entonces, miren, tenemos a favor nosotros para el desarrollo de este programa nacional, que no va a ser un problema el que esté alejado el ciudadano en las zonas rurales, porque tenemos la inteligencia artificial. O sea, hay que hacer uso de la tecnología y esto nos va a nosotros a permitir acercarnos a los pacientes que se encuentran en zonas alejadas y que no hay recursos profesionales para que los atiendan. Asimismo, esto solamente se va a dedicar este programa a la recuperación de la salud, sino que va a hacer la actividad de educación preventiva. Es decir, desde la etapa de la niñez vamos a promover el autocuidado de la salud. Y este programa nosotros lo hemos implementado revisando que no tenga ninguna interferencia, porque está sustentada en un marco normativo legal que tiene y que la respaldan. Y más aún, en el tema financiero, no vamos a tener nosotros gastos, por ejemplo, de costos fijos ni variables, porque es el profesional que va a ofrecer sus servicios y lo que se le va a dar como sus honorarios, que ya son las tarifas estandarizadas, es como solamente la prestación del servicio. Creemos también que se debe pensar o trabajar la oferta de mejorar la red hospitalaria. La red hospitalaria hay que reforzarla, equipándola con
los mejores equipos de última generación y sobre todo al crear los bancos de sangre, los centros hemodadores de sangre. Y eso es muy importante porque estamos en una zona sísmica y que en cualquier momento podemos tener un desastre natural o por violencia social, ¿no? Entonces, esta propuesta, en términos generales, es la que planteo que nos va a acercar y implementarse lo más pronto, y en 3 años tendremos nosotros coberturados a la mayor población, tanto en el primer nivel de atención, y con eso se va a reducir el 80% de la oferta, de la demanda que va a los hospitales. Gracias. Muchas gracias, compañera. Bueno, felicitaciones por la visión que nos has mostrado de la situación de la salud en el área de selva, sierra y zonas de costa alejadas de las urbes. Realmente hay una gran necesidad de profesionales de la salud en el campo, y siempre lo decimos, el servir en el área rural no es un castigo, es un honor para un profesional de la salud y también miembro de la Fuerza Armada que presta servicio en el interior del país. A ellos hay que darle la dignidad, como bien dice, no solamente por la parte remunerativa, sino también de la vivienda. Creemos que el Estado debe proporcionar vivienda digna a todos los profesionales que van a ser o que están destacados de forma permanente o por un espacio de tiempo prolongado en las regiones. O sea, estamos muy satisfechos con tu exposición y complementamos las ideas. Muchas gracias, Elcita. José Luis, tu exposición, por favor. Aló. Compañero, muy agradecido por esta oportunidad que nos da de poder expresar las ideas y los aportes que nosotros podemos tener a un problema que realmente es un poco incomprendido. Algunos lo denominan el eje y el origen de la inseguridad que hay en este momento en nuestra patria. Yo, al contrario, creo que no. Creo que es una respuesta a las necesidades del mismo pueblo. Sociológicamente la gente reacciona frente a un problema, y el problema de subsistencia de la vida es el resultado de lo que yo voy a defender, lo que voy a proponer, si es que me dan la oportunidad de ocupar un lugar al lado de la compañera, es defender a los emprendedores, mal llamados y despectivamente llamados los informales, porque ellos son resultado de políticas malas, de políticas sin futuro, de posibilidad de desarrollo de la gente que vive en el campo, que es el tema que nos llega. Miren, compañeros, yo soy de la zona alta de Arequipa, del cañón del Colca. Soy de un pueblo que se llama Yanque, y nosotros somos el resultado, a mi familia, el resultado de esas malas políticas que nos han llevado a emigrar, porque mis abuelos emigramos de ese pueblo que ahora con los nuevos avances ha quedado bien, pero a pesar de eso no tiene ni salud, ni educación, ni posibilidades de desarrollo, ni siquiera posibilidades de trabajo para la gente que trabaja, por el resultado de las malas políticas. Nosotros nos fuimos, mis abuelos emigraron de ahí a Mollendo y de ahí a Arequipa, ya nos hemos quedado en Arequipa. Entonces el problema parte de ahí, que una mala política en el sector agrario, en el sector pequeño, hace que la gente, por dar pasos de subsistencia, emigre a las ciudades, a las grandes ciudades. Eso ha significado que, emigrando, empiecen a desarrollar su inteligencia para tratar de subsistir. Y ahí viene la palabra de que son emprendedores en diversos temas. Miren, yo les cuento como una experiencia de vida, ¿no? Nosotros llegamos y vivimos en Arequipa, ya nosotros nos pusimos a estudiar, cogimos otros caminos.
Pero hay gente que no tiene esas posibilidades de llegar a estudiar, entonces tiene que llegar a trabajar y ocupa los emprendimientos desde ambulantes, pequeños empresarios y gente que vive un poco al margen de lo que significa el pago de impuestos y aportes al Estado. Entonces, el pensamiento que ellos tienen es que, ¿por qué voy a aportar al Estado si el Estado no me da nada? No me da ni seguridad, no me da ni salud, ni siquiera los elementos de transporte, nada. ¿Por qué voy a pagar? Y en su mente, eso es lo que yo he conversado, en su mente, en su pensamiento está, si el aporte que yo les doy en pagar impuestos, se lo roban. Ese es el gran problema, la desconfianza que tiene todo ese sector, que es importante, porque es el que está en este momento a ayudar a sostener la economía de la gran mayoría de peruanos que no tienen la posibilidad de tener un trabajo estable y que ellos mismos se han generado su trabajo. Esa mala política de hace muchos años se refleja en una cosa que ha venido a ser el elemento principal para el problema. Mire, por ejemplo, nosotros tuvimos en Arequipa años un gran proyecto que se llama el proyecto MAGES. Grande, muy grande, que se tuvo desarrollo de muchas empresas, se gastó mucho dinero, comenzó con un presupuesto y termina ahora y ni siquiera se ha terminado. ¿Y saben lo que ha terminado el proyecto MAGES? El parcelamiento. Se empezaron a vender, no sé con qué criterios, parcelas de 5 hectáreas. En este momento, no me dejará mentir el ingeniero Jaime Romero, solo se convierte en agricultura de subsistencia, porque la agricultura a ese nivel solo es de subsistencia, no hay posibilidades de desarrollo. La agricultura en el mundo va avanzando a pasos agigantados. Ustedes siembran arroz y llega el arroz de China con unos precios muy bajos. No hay posibilidad de competencia y encima las políticas del Estado no apoyan a ese tipo de desarrollo de la agricultura. Es espeluznante. Eso significa que esas personas, estamos hablando de Arequipa, una zona cerca, migran y los hijos ya no quieren quedarse en esa zona porque simplemente se quedan solo a no llegar a las familias que tengan que condenarlas a vivir una vida sin desarrollo, sin posibilidades de preparación. Entonces eso es lo que sucede. Si eso sucede en Arequipa, imagínense lo que sucede en los pueblos. Hace poco tuve la oportunidad de realizar un proyecto en Piura. Estuve 10 años en Piura y ahí vi y percibí el choque que significa la agricultura de subsistencia con la llegada de la agroindustria. Ese es otro tema, otra forma de desarrollo que ha llegado y que está cambiando la matriz de desarrollo agrícola. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llegó y yo tuve la oportunidad de tener la posibilidad de reunirme con comuneros que tenían un problema. Me decían, señor, como dicen allá, ingeniero, dicen, ¿sabe qué? Nosotros somos comuneros de tal provincia, tenemos 1.000 hectáreas, 10.000 hectáreas. Y le digo, ¿qué hacen? No podemos hacer nada, porque para el desarrollo de la agricultura se necesita inversión, se necesita capacitación. Yo no la tenía. ¿Qué podemos hacer? Y hoy en mi desesperación de tratar, por ese sentimiento que tenemos los artistas de tratar de colaborar, me fui a Lima a conversar con una empresa que desarrolla energía eólica. Entonces, mira, le digo, ¿sabes qué? Estos comuneros tienen todos los documentos, no saben qué hacer con su tierra. Si tú tienes ese proyecto, traigamos, ellos ponen el terreno y ustedes ponen la inversión para que tengamos energía eléctrica por ahí. Y no me gustó porque las empresas vienen no en son de tratar de ayudar, sino de negocio. Entonces a ellos lo único que les interesa es el negocio, ganar dinero y el resto no les interesa. Me dijeron, ¿sabes qué? Primero vamos a invertir, necesitamos esto y de acá a 5 años pagaremos con lo que van a producir. Y digo, 5 años van a de los comuneros. No, eso es imposible. Entonces abandoné porque no me hallé con posibilidades de darles una solución al problema que tienen las hectáreas, porque la tierra no se la pueden comer. La tierra tiene que ser inversión, desarrollo y tecnología. Entonces me quedé con los 3 hechos.
Pero miren cómo es la vida, ¿no? Y ahí viene el choque y lo que ahora quizás me hace que yo me prepare para tratar de colaborar, si es que tengo la oportunidad de llegar al Congreso a tratar de desarrollar eso. Vienen las grandes agroindustrias. Entonces, los comuneros que tenían ese terreno ahora se han convertido en socios, no lo sé, en socios de las agroindustrias, y ahora están sembrando pitahaya. Es unos terrenos que quedan entre Piura y Chiclayo, que es el desierto. Entonces estaban sembrando pitahaya. Después de regresar estaban sembrando uva en grandes cantidades. Pero ahí también surge otro problema que también lo vamos a tener que analizar. ¿Cuál es? Los sueldos y salarios, el desarrollo, el bienestar. Porque si bien ahorita estamos nosotros en los arándanos y en la producción, somos campeones del mundo, pero los beneficios que captan la mano de obra no son tan beneficiosos. Hay quejas, acabamos de estar en Ica, hay quejas de los comuneros que a veces tercerizan la mano de obra. La empresa no la contrata, sino tercerizan. Y eso hace que el ingreso que reciban no sea el adecuado, porque el tercedor gana, los derechos son un poco cortados. Eso también lo tenemos que ver, y analizar, porque vamos a ir a ese camino y tenemos que cuidar la posibilidad, el bienestar de la gente que trabaja en ese sector. Porque mire, si bien trabajan, pero no tienen pues salud, no tienen educación. En Piura vi que había una agroindustria que te preocupó por eso, al extremo, porque ellos necesitan mucha mano de obra. La agricultura da trabajo a mucha mano de obra. Entonces se preocuparan de hacer cerca de su proyecto casas y darles escuelas, darles salud, ¿no? Es un proyecto que estaba recién avanzando, ojalá que haya llegado a buen final. ¿Para qué? Para que tener la mano de obra, porque cuando se necesita el sembrío, el recojo, se necesita mucha mano de obra. Y para la cosecha igual. Entonces, tenerlos ahí es mucho más barato, más para ellos, porque van y recogen a sus pueblos, es distante, pierden tiempo y esas cosas. Entonces, miren, ¿qué es lo que yo expreso? ¿No? Expreso que tenemos que ir ideando políticas que, primero, a lo que estoy hablando solo del norte, no he tocado nada de la sierra, que es otro problema que también trae sus soluciones, pero que están un poco más encaminadas. Entonces, tratar de mejorar lo que significa, si bien la agroindustria es una inversión privada, está desarrollando, nos hace que nosotros tengamos la imagen del mundo, que somos potencia en varios productos agrícolas, pero que también cuidemos los derechos laborales, el bienestar de los hijos y de las familias que viven cerca de ese proyecto. Ahora miren, hay otro problema que se da en la sierra de donde yo procedo y en la sierra de Sur en general. El pasado de la sierra eran las grandes haciendas, unas haciendas gigantes que tenían una posibilidad de desarrollo, quizás las mejores en Latinoamérica en ese entonces. Vino la reforma agraria y parceló, cooperativizó. Al final de toda esa historia han quedado parceleros. El mismo problema que en el gran proyecto Majes tenemos, son parceleros con una economía de subsistencia. Pero la serranía de Puno o de la Sierra del Sur tiene un valor, bueno, digamos no agregado, ¿no?, sino una riqueza, que son los minerales. Los minerales son los que están ayudando en este momento a que esa gente que también tiene una economía de subsistencia, de supervivencia, se cambie y se vaya o a la minería informal o a la minería legal o al contrabando, porque ya tienen dinero, se hacen de capital y se dedican al contrabando, al comercio ambulatorio y a la minería ilegal también, el contrabando y todo lo que es algo que ellos pueden acceder
sin un tipo de capacitación, sin solo con el deseo de trabajar y con ese espíritu. Yo siempre, mire, he tenido la oportunidad de vivir varios años y desarrollar este mismo trabajo allí en Europa. Y en Europa, miren, con una cosa, un suelto les digo, no. Ahorita tenemos en el mundo la potencialidad del trabajador chino. Pues son disciplinados, que los asiáticos son tales. Yo he llegado a la conclusión porque cuando uno vive en Europa, vive con gente de todas partes. Y les digo con toda confianza que si nosotros logramos matrices de desarrollo, el trabajador peruano, latino, le puede hacer una competencia feroz al trabajador chino. Le puede hacer competencia porque hay gente en la sierra que trabaja de sol a sol. Y sabes, mire, ¿cómo se ve esas cosas, ese desarrollo? Y todo solo son su esfuerzo. A veces yo converso con varios grupos y dicen, mire, ¿sabe qué? Yo no recibo nada del Estado. Por eso son contestatarios. Por eso son, porque no reciben nada del Estado, no me dan nada. Y si me dan, no me interesa porque todos trabajan, todos generan su propia forma de subsistencia, miren, inclusive tienen filosofías de trabajo bien exageradas, ¿no? Dicen, tienen su casa y no le dan los acabados. Y le digo, ¿pero por qué a tu casa no le dan los acabados? Porque significa que si yo la termino, no voy a seguir trabajando. Y uno entra a su casa y tienen todas las comodidades y no pagan impuestos. Y por esa filosofía que dicen, ¿para qué pago impuestos si se lo roban? Esa es la gran tarea que nosotros tenemos que empezar a desarrollar, tratar de devolver la confianza a todos los peruanos y tratar de buscar formas de desarrollo para que ese gran sector que se genera su propia forma de vida tengan toda la confianza de que nosotros le vamos a dar la posibilidad de servicios, de seguridad, de educación para sus familias, y ellos bajo esa seguridad aporten al desarrollo mismo de ellos. Miren, ahorita de Puno a Arequipa es una pista, es una carretera. Cuando nos venimos, porque viajamos mucho con el ingeniero, viajamos mucho por ahí, conocemos mucho, transitamos y cada vez que pasamos son como 500, 400 camiones cargando de mineral que se van a la costa. Entonces, si nosotros decimos, bueno, no estamos en contra de la minería, no, pero creo que tiene que contribuir un poco más al desarrollo de nuestra nación. Si nosotros tuviéramos con esa riqueza la posibilidad de hacer una vía doble, como en las grandes ciudades, que vaya de ahí a ahí, le aseguro que el desarrollo sería más efectivo. Hay muchos accidentes y el tiempo que uno demora, y el tiempo es oro, el tiempo se demora, es mucho. Entonces, si nosotros empezamos a hacer, partiendo de un solo elemento, y segundo, que las empresas mineras, que ojalá que empiecen a tomar conciencia, el terreno que ellos tienen, o donde desarrollan los proyectos, irradie a todas las comunidades que ahora tienen economías de subsistencia, que son los parceleros, cambiaría nuestra forma de ser. Eso es lo que nos trazamos como meta para que el país desarrolle. Porque mire, un proyecto, que no lo vamos a negar, un proyecto es importante, pero que tiene que traer bienestar y felicidad a las personas que viven cerca. Ojalá que tengamos esa posibilidad para que este problema, que para mí no es un problema, sino es una solución, que la gente, que el pueblo ha hecho para subsistir, lo formemos y le demos la posibilidad de que paguen y ellos tengan la seguridad de que los impuestos que nosotros como gobierno, si llegamos al gobierno, vamos a tener, les demos los servicios porque ellos los están pagando. La doctora no me dejará mentir, para ir a sacar una pensión es terrible y en Arequipa es peor. Y en los pueblos, en la tierra es mucho peor. Educación. A veces, miren, hay colegios que los profesores solo van de martes a jueves y de ahí no hay profesor. La educación está en cero. Y todo eso el gobierno tiene que
darle solución. Nuestro compañero. Darle solución. Yo no sé si los compañeros nos dan la posibilidad de llegar al gobierno. Y mi mensaje, miren, ¿no? Tenemos que llegar al gobierno con el más capacitado, porque todos esos problemas que tenemos en este momento tienen que ser desarrollados con gente que sea capaz, que tenga la experiencia, que no tenga ningún tipo de problemas de que fue, de que no fue, que fue ministro, que fue, no, y que sea capacitado. Nos van a dar, porque no, el Perú es muy rico, el Perú tiene muchas posibilidades. El trabajador peruano es muy trabajador, sobre todo el quechua, el aymara, y de la zona donde yo soy, nos gusta trabajar, no nos gusta robar, nos gusta ser honrados, pero el gobierno tiene que dar la posibilidad de desarrollo. Y ojalá que tengamos la posibilidad de llegar al gobierno con el mejor candidato para que plasmemos en la realidad todo eso que ahora lo tenemos como una cosa graciosa. Muchas gracias, compañeros, muy agradecido. Muchas gracias, compañero José Luis. Realmente el tópico que ha mencionado usted es un tema largo de atender. Cómo es entendible que 250.000 hectáreas estén dedicadas a la agroexportación de manera exitosa en todo el territorio nacional y produzcan muchísimo más que los 2 millones de hectáreas que están en manos de otros pequeños parceleros. Es que dentro de los temas que nos han tocado es la Ley de Desarrollo Económico del Sector Rural, en la Comisión de Agricultura Agraria, en el gobierno de Toledo, la aprobamos en mayoría y fue promulgada por el propio Toledo, pero lamentablemente en nuestra gestión y hasta la fecha sigue sin reglamentarse, ¿no? Hicimos nosotros el aporte como sociedad civil, hicimos el aporte del proyecto de reglamento, pero un artículo del reglamento no le convino al viceministro de Hacienda, y pese a que los otros 10 ministerios de la comisión interministerial que se constituyó no estaban todos ellos de acuerdo, él no aceptó y bueno, se quedó trunco el proyecto. Pero necesitamos, sí, la asociatividad, poner fuerza en el tema, recuperar las cooperativas, también es importante, y sobre todo trabajarlas todas ellas con la honestidad y transparencia que se requiere. Magis fue un proyecto hermoso. Qué lástima conocer que está ahora en plan de parcelas pequeñas, y sabemos cómo son las parcelas. Llegan a nivel de topo, o sea, 1/4 hectárea, donde ya pues es en realidad una casa refugio o una casa de campo, más no un campo productivo. Pero sin embargo, esas personas se siguen considerando agricultores, lo cual discúlpenme, pero ya deberían salir del registro de agricultores y pasar a propietarios de casa de fin de mes, de fin de semana, como quieran llamarlo, pero no es un campo productivo. Hay que desarrollar, como tienen otros países, como la China lo ha hecho, en algunas provincias de la China inmensa, los clústeres, ¿no? O sea, determinada provincia se dedica a la producción de tal cosa, materia prima de PVC, otra se dedica a la materia prima únicamente de otros elementos plásticos, otra se dedica únicamente a hacer maquinaria para tal industria, otra, y así específicamente van enriqueciendo su labor. Todos giran en torno a eso. Es cierto, dicen que hay 300 millones de personas de muy buen nivel económico en la China. Sí, pero ¿dónde están los otros 1.500 millones que habitan en la China? ¿De qué se alimentan? ¿Cuál es la dieta firme que tienen ellos? Si enviamos una delegación peruana de médicos, nutricionistas y especialistas de la salud, no creo que encuentren mucha riqueza en la salud de tanta población, salvo mejor información de la OMS, pero creo que no hay muy buenos indicadores en la zona rural de la China. Y nuestra preocupación aquí en Perú es lo nuestro. Tenemos que levantar los niveles de productividad y de producción del campo, hacerlos realmente competitivos, producir para exportar. Lo ha dicho bien usted, compañero, tenemos que pensar en esa línea. Nuestra producción debe estar para atender los requerimientos de nuestros mercados en el externo, que tenemos tantos
tratados de comercio libre o de libre comercio, y tenemos que cumplir con ellos con una oferta adecuada, de calidad, oportunidad y precio. Bueno, gracias por su intervención, compañero José Luis Rodríguez. Hay un cantante venezolano, creo que se ha copiado su nombre. Yamil Romero, exalcalde de la ciudad de Arequipa. Gran experiencia la tuya y felicitaciones. Eres uno de los muy pocos responsables que han tenido una provincia capital de región que han salido sin mancha alguna. Te escuchamos. Efectivamente, compañero Lindo, muchas gracias por esta invitación. Señores candidatos al Senado, compañera Mantilla con el número 1, compañero José Luis Rodríguez con el número 37. Quien les habla, como bien lo dicen, soy ingeniero agrónomo, tengo una maestría en Gerencia y Gestión Pública en el INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública de España, y tengo un máster en Management y Gestión del Cambio en la Universidad de Alcalá, también en España, y diversos diplomados y cursos de especialización de posgrado vinculados a lo que es la administración, gerencia pública y también gerencia privada. Bueno, yo soy una de las personas que por tradición familiar y por convicción moral tercamente sigo trabajando lo que en algún momento mi familia fue una actividad económica boyante, como es la agricultura y la ganadería, ¿no? Mi familia tiene un fundo ganadero en Puno, en el altiplano puneño, a 4.000 metros de altura, en un distrito que se llama Ñuñoa, en Puno. Y esa es la actividad tradicional de mi familia a la cual yo me sigo abocando. He tenido temporadas largas en las cuales yo he vivido en la ciudad de Arequipa por diferentes motivos. Uno de ellos, que fue lo que motivó realmente que yo terminara siendo alcalde de Arequipa, fue que en los años 80, 90, el terrorismo asoló nuestra zona. Ingresó a nuestro fundo el año 86, primer año del gobierno de Alan García, de nuestro compañero, y nos saquearon todo, nos robaron todo a cientos de fundos privados en la zona de Melgar, Azángaro, en Puno, como lo hicieron en otras partes también de la serranía del Perú. Implementamos una capitalización forzada con los recursos que teníamos a mano con mi padre, ahorros, etcétera. Comenzamos a volver a trabajar en una zona que ya fue declarada zona liberada por Sendero Luminoso, y el año 89, ya acabando el gobierno del presidente Alan García, nuevamente ingresaron para ya asesinarnos a nosotros, porque estábamos dando un mal ejemplo a la sociedad de la zona, a las comunidades aledañas, porque seguíamos trabajando en una zona liberada de Sendero Luminoso, y porque el destino fue grato con nosotros y la bendición de Dios salvamos nuestra vida, pero perdimos todo nuevamente y nos quedamos en la calle. Eso obligó que yo tuviera que ir a Arequipa nuevamente, abrir un emprendimiento. Yo tengo la capacidad, ya a esta edad que tengo, ya me conozco, tengo una capacidad de resiliencia muy, muy grande, siempre salgo adelante de los problemas que se me presentan, y aquellos años tuve que implementar un negocio de lo que muchos colegas míos que tuvieron que emigrar, como lo mencionaba José Luis, por diferentes situaciones socioeconómicas e históricas, tuvieron que emigrar a las ciudades. Yo también lo tuve que hacer con un poco más de capacitación, formación profesional. Abrí una empresa de comercialización de productos agroveterinarios y maquinaria agrícola en Arequipa, con lo cual me levanté. Y esa permanencia en Arequipa, que no me permitía volver a trabajar en Ñuñoa por la situación social del terrorismo, finalmente me involucró con la actividad social en Arequipa, con los frentes sociales de defensa, etcétera, que me llevaron a ocupar el cargo de alcalde de Arequipa. Entonces conozco muy profundo el ámbito rural, no solamente de Arequipa, del sur, sino particularmente de la sierra peruana, y conozco perfectamente los acontecimientos económicos, sociales que han sucedido en diferentes épocas de la historia de nuestra patria, que finalmente nos han llevado a lo que somos. Somos una república de un poco más de 200 años, pero los golpes sociales que ha sufrido el Perú han sido dramáticos, ¿no?
Solamente empecemos desde 1821, que se declara la independencia, la llegada de Bolívar en 1824, donde encuentra Bolívar una distribución de la tierra en el Perú bien interesante. El 90% de las tierras del Perú, de las mejores tierras, incluidas las de la costa, las de la sierra, estaban en manos de la gente andina, la gente propia peruana, estaban en manos de los indios, como se llamaba en aquella oportunidad. Y bueno, lamentablemente Bolívar, en una actitud antiperuana, realmente que la historia se tiene que volver a revisar para contar cómo fue, realmente fue el primero que implementó una expropiación abusiva y arbitraria, primero eliminando los títulos nobiliarios y la jerarquía social que los indios, como se llamaban en esa época, que no era despectivo llamarlos así, tenían y se les había respetado en la época del virreinato. Desde luego les expropia sus tierras, les quita sus tierras y las toma como botín de guerra, y comienza un tráfico de terrenos que lamentablemente ha subsistido todos los primeros años de nuestra república. Entonces ya comenzó la convulsión social en la sierra, y eso fue la primera ola de migración que generó ese acontecimiento hacia las ciudades. Luego se recompone un poco el tema de la administración de la tierra en el Perú y nacen las grandes haciendas republicanas. La sierra del Perú fue una potencia, un emporio realmente antes de la reforma agraria. Yo lo he vivido, lo he conocido, lo he leído, me lo han contado mi propia familia y lo conozco, ¿no? Para que tengan una idea, la hacienda de mi familia, Romero, en aquella época, ¿no?, ganó un premio en 1959 en el Congreso Mundial de Lanares, el primer premio a la calidad de lana, compitiendo con Estados Unidos, Inglaterra, Gran Bretaña en su conjunto, Sudáfrica, Argentina, Uruguay y todas las potencias ganaderas del mundo. En el Perú se producía la calidad de lana más fina del mundo, y quiero que la gente sepa que en aquellos años la lana de ovino era el oro blanco, no existían las fibras sintéticas, todo era de lana de ovino. Y ser exportador de lana ovino era ser una potencia económica en aquel momento. Y así podríamos hablar de las haciendas de la costa. El Perú tenía productos propios que eran envidia a nivel mundial de commodities de aquella época. El algodón danguis, por ejemplo, que se producía en las costas peruanas, la naranja Huando, por ejemplo, que también se producía en las costas peruanas, de esas haciendas, la hacienda Huando. Y así podía mencionar un sinnúmero de productos agropecuarios que eran realmente vanguardia y nos ponían al Perú entre las primeras potencias en Sudamérica como un país exportador de productos agropecuarios. Lamentablemente esas modas que vienen se implementa en el gobierno de Velasco Alvarado, ¿no?, la reforma agraria, copiando ese modelo soviético, ¿no?, que se implementó allí. Se hace una reforma agraria a rajatabla, muy diferente al proyecto de reforma agraria que el partido aprista históricamente planteó en diferentes épocas, ¿no? El proyecto aprista, reforma agraria, es un proyecto de tecnificación, de redimensionamiento, sí, de grandes haciendas, ¿no?, para hacerlas de repente unidades productivas un poco de mayor capacidad de manejo administrativo adecuado, tecnología de punta. Esa era la propuesta de la reforma agraria aprista, ¿no?, incluyendo eliminar el minifundio, eliminar el latifundio y eliminar el minifundio. Era básicamente los parámetros de la reforma agraria aprista, histórica, ¿no?, que se plantearon en aquellos años. Pero la reforma agraria comunista, de tinte de ideología soviética, fue expropiar, quitarle la propiedad a los propietarios privados y estatizarla. Pero hasta ahí no se concretó todavía el daño que después se volvió irreversible en el agro, ¿no?, porque las grandes unidades que respetó la reforma agraria tipo soviética de Velasco mantenían unidades grandes de producción. Inclusive las grandes haciendas se juntaron en 2 y 3 con otras haciendas grandes y se formaron las famosas SAIs, las sociedades agrícolas de interés social, y las CAPs, las cooperativas agrarias de producción en la costa, ¿no?, pero manteniendo estructuras grandes. ¿Por qué? Porque en el entendido de aquel entonces, pese a la equivocación del modelo que se implementó, se conocía que los productos agropecuarios tradicionales eran commodities que tenían que competir a nivel mundial, y como commodities que eran,
teníamos que tener costos de producción adecuados para poder competir con la producción mundial, ¿no? Estamos hablando del azúcar, estamos hablando del arroz, estamos hablando de las papas, estamos hablando de la producción de carne, de ovino, de vacuno, de leche, de derivados lácteos, etcétera, etcétera, las frutas, ¿no? Entonces teníamos que mantener una economía de escala que nos permitiera competir. O sea que, pese a la mala administración de esas SAE, de esas CAPS, ¿no? Que se nombraban gerentes, recién egresados de las universidades capitalinas, normalmente muchos de ellos de La Molina y de otras universidades conocidas a nivel nacional, sin mucha experiencia, pero vinculados al gobierno de turno, preparados por el SINAMOS, el Sistema Nacional de Movilización Social, ideologizados, entonces los llevaban a administrar esas SAIs, esas CAPS. Y yo he sido testigo, mi padre me lo contó, que en alguna oportunidad estos gerentes en estado etílico llegan y le piden al administrador, al capataz de las SAIs, le dicen: quiero que me traigas un carnero, el más gordo, quiero ese carnero que está ahí. Le dice: no, es el padrillo, ingeniero, tráeme ese carnero, y me lo degollas en ese momento, lo haces cancacho, que es el asado puneño que se hace allá, y degollaron al padrillo. Y entonces eso grafica cómo es cuando se maneja pues de afuera lo que es de todos, no es de nadie, ¿no? Cuando es del Estado, todo el mundo, nadie lo ve como propio, entonces comienzan a ver esas cosas. Pero finalmente quebraron estas SAES, estas CAPS, llega el gobierno en esas condiciones de Belaúnde, que no le da una solución al tema. Hubiera sido bueno que le dé una solución como se hizo después del gobierno de Allende, ¿no? Que muchas de las ex haciendas se volvieron a devolver a sus dueños, ¿no? Con apoyo del Estado para que mejorar su administración y finalmente volver al nivel de productividad que tuvieron. Y ahí está Chile, una potencia agropecuaria, con esas políticas de rectificar errores. Lamentablemente Belaúnde no lo hizo, y así encuentra pues el gobierno del primer gobierno del presidente Alan García. Pero ahí se comete un error muy grave, que tengo que decirlo. Yo no admito que mis compañeros me digan: no digan los errores que se cometieron en el primer gobierno del APRA o el segundo. Todo el Perú lo sabe, y nosotros no podemos ser un partido autista, que nos vamos a encerrar en nosotros mismos y no admitir nunca los errores cuando todo el Perú los conoce. Mejor es admitir errores y decirle: admitimos esto, pero de aquí para adelante lo vamos a corregir. Y entonces uno de los errores fue la parcelación, porque hasta el momento que llega el primer gobierno de Alan, del presidente Alan García, todavía se mantenían las unidades que podían haberse reflotado, mejorar su administración y generar esas economías de escala y mantenerla o devolverle la capacidad productiva que tuvieron en la época de las haciendas. Pero no, en una medida muy populista, se le dice: bueno, ustedes no son dueños porque son el Estado, soy dueño de estas AES, entonces ahora las vamos a parcelar para que ustedes sean los dueños. Las parceló, y ahorita en Puno estamos regados de más de 2,5 millones de propietarios de economía parceleros, que tienen parcelas de 5 hectáreas, de 8 hectáreas, que no tienen capacidad de producción. Y entonces ahorita estamos prácticamente asignando el 40% del presupuesto para darle asistencia social a toda esa población que no tiene capacidad de producir sus propios medios, ¿ya? Y entonces gran parte de ese presupuesto que se den asistencia social, que está orientado a temas de salud, de educación, los famosos caliwarmas, los pensión 65, y podría mencionarte acá 50 o 100 programas sociales que desde los sectores del gobierno nacional, gobiernos regionales y municipios otorgan, entre comillas, y regalan a la población, pero que se ha vuelto a la vuelta del tiempo una gran corrupción, porque yo he calculado que las familias del sector rural ahorita reciben un promedio de 2.000 a 2.500 soles mensualmente, yendo a hacer su cola el Banco de la Nación un día a la semana, y están ahí en una forma menesterosa e indigna, esperando que le den el regalo por los diferentes conceptos que les he mencionado, que más o menos equivale a 2.000, 2.500 soles, vaso de leche, comedores populares, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, pero esta gente recibe ese dinero, pero la gente que está ahora en el campo, como bien lo ha dicho José Luis, ya no es los sectores sociales productivos, vale decir, los jóvenes, que podrían de repente organizarse, y lo mencionaste tú, compañero, podrían asociarse y de repente comenzar a generar esas economías de escala. Las cooperativas, por ejemplo, podrían funcionar. No, están los abuelitos cuidando 4 o 5 cabezas de ganado, que normalmente es regalado por el municipio o por el gobierno regional,
¿no? El municipio, el gobierno regional y el Estado, a través del Ministerio de Agricultura y otras entidades, les regala cobertizos para su ganado, les regala casitas calientes, les regala inclusive hasta baños. Son proyectos a veces tan ridículamente concebidos, para que tengan una idea ustedes. En el campo, en Puno, por ejemplo, en el altiplano, las distancias son bastante extensas. Entonces, cuando una persona sale a pastorear su rebaño de ovejas o de alpacas, no tiene que caminar bastante para que vaya a un cerro, de otro cerro y pastee el pasto natural. Entonces, les han hecho miles de baños. Esos baños inmediatamente se inauguraron, a la semana ya no tenían sanitarios, porque los sacaron los sanitarios, los beneficiarios, y los vendieron en el mercado de los pueblos o de las ciudades. Y ahora, ¿para qué sirven esos baños? Para guardar guano. ¿Y por qué guardan guano? Porque ese guano les sirve para cocinar, para en fin, en el campo, ¿no? Y las personas que deberían haber utilizado esos sanitarios, como era seguramente el concepto de estos iluminados consultores capitalinos, ¿no? Nunca los iban a poder utilizar, porque tú caminas 1 kilómetro arreando tu ganado, y cuando te vienen las necesidades fisiológicas, tú no vas a caminar 1 kilómetro hasta el baño para hacerlas, ¿no? Lo vas a hacer en el campo, evidentemente. Y miren cómo se concibe estos programas, pero claro, detrás de todo ello hay corrupción. Por eso yo reitero y sigo diciendo, ninguna política en el Perú de promoción del sector agropecuario, de promoción del emprendimiento, de formalización, lo que fuera, de obra pública, va a funcionar en el Perú si no se combate primero la corrupción. De cada sol invertido en esos programas de asistencia, supuestamente de cada sol, solamente llega de 10 centavos a 15 centavos finalmente al beneficiario. El resto se va en corrupción, robos, coimas, sobornos, sobrevaloraciones y finalmente la estructura burocrática del Perú, que se va quedando en el camino. Todo es robo en el Perú, todo es robo, ¿no? Entonces, pues, si nosotros no afrontamos esa realidad, lamentablemente ninguna política de desarrollo social se va a implementar. Si analizamos de todo el presupuesto nacional por cada sector lo que se invierte y cuánto llega finalmente al beneficio del beneficiario, o sea, en provecho del beneficiario, es muy poco. Entonces, por eso yo comprendo cuando los emprendedores en nuestras zonas rurales en las cuales conversamos, y por ejemplo, yo soy consultor medioambiental, hago muchos eventos de formalización minera con pequeños mineros y mineros artesanales, ¿no? Y siempre está el tema, vamos a formalizar, hay que hacer esto, hay que cumplir el famoso reinfo que se ha hablado, por aquí, por ahí. Nunca se terminan de formalizar, por dos motivos, muy parecido a lo que mencionaba José Luis. Ellos dicen, primero vamos a llegar hasta cierto punto en el proceso de formalización, pero no hasta el punto de que el Estado sepa lo que yo finalmente saco de mi pequeña mina, de mi actividad minera, ¿no?, artesanal, porque me van a cobrar impuestos. ¿Y por qué voy a pagar impuestos yo? Si finalmente se lo roban. No dejan de tener razón, no dejan de tener razón. Ese es un punto. El otro punto, obviamente, está pues que la mayoría de mineros informales trabajan en concesiones ajenas, concesiones de grandes mineras, donde nunca el gran minero, el propietario, la corporación, lo que fuere, le va a permitir que a un minero informal trabaje pues en su concesión, porque ellos consideran, y le he hablado esto con los grandes mineros y personales que ustedes conocen, ¿no?, y hemos discutido este tema, y ellos me dicen, ¿por qué van a entrar a nuestra concesión? Una concesión es una propiedad privada, es como que tú dejaras que cualquier pase un transeúnte, pase por tu casa y se quiera meter a trabajar en tu jardín, no lo vas a dejar. No dejan de tener razón también, pero ese es un problema que está latente, que hay que darle solución. Entonces, vamos redondeando el tema. La problemática del ámbito rural es muy compleja. Tenemos lo que les he descrito, un campo de agricultura tradicional improductivo. Tenemos en la costa complejos de agroexportación grandes, que inclusive funcionan con clústeres que los alimentan en producción. Finalmente son entidades de economía de escala muy fuerte, con alta tecnología y alto grado de inversión, que lo hacen porque son inversionistas muchas veces extranjeros o nacionales con gran capacidad y espalda financiera. En el campo tradicional, en la sierra,
No hay ni siquiera vocación ni capacidad de organizarlos para que se asocien o se cooperativicen. Yo ya les he dicho claramente, Dios mediante, de ser presidente a partir del 28 de julio, como por ser ingeniero agrónomo, por conocer la situación del campo perfectamente, voy a presionarlos a tal punto a mis hermanos parceleros para que tengan que de una vez por todas, si van a seguir manteniendo la posesión, porque son posesionarios la mayoría, no, si ni siquiera tienen títulos de propiedad, porque hay un problema ahí que no se ha resuelto con los ex hacendados, ¿no? Y que también no se les ha pagado sus bonos de reforma agraria. Entonces, bueno, hay un tema legal ahí entrampado. Pero a los posesionarios, que son los parceleros actuales, decirles, miren, va a haber un banco agrario, va a haber crédito, pero direccionado a aquellos parceleros o campesinos que se asocien o se cooperativicen obligatoriamente, y a través de un crédito solidario donde todos y cada uno se va a hacer responsable para que pueda ser devuelto ese crédito, ya no el regalo. Lo hemos visto también en el primer gobierno, yo veía y me llamaba la atención como productor agrario, ¿no? Entonces, terapista, y yo veía cómo el Banco Agrario regalaba el dinero, y después, pasado un tiempo, condonación. Se termina siendo un forado inmenso que al final tienes que eliminar el Banco Agrario, pues, y se acabó el financiamiento para el banco, porque tú tienes que recuperar esa inversión. Entonces, solamente debe haber Banco Agrario con crédito de fomento, con un interés adecuado, pero a los que se organicen, a los que se asocien, por ejemplo. Entonces, de esa forma, le vamos a devolver la productividad al campo, porque generando unidades que puedan generar economía de escala, con una buena organización, con un ingeniero agrónomo o un veterinario pagado por la asociación, entonces vamos a darle tecnología, con financiamiento adecuado, con un interés, digamos, cómodo, adecuado, entonces sí van a poder ser productivos, ¿no? Y claro, y un gobierno promotor que busque también pues los mercados a través de las embajadas para poder canalizar su producción. Eso es, por ejemplo, una pincelada de lo que se podría hacer en el ámbito rural para evitar esa inmigración permanente que puebla las grandes ciudades. Lima es el mejor ejemplo, ¿no? Somos 10 millones de habitantes, me parece, en Lima, de los cuales de extracción rural será pues por lo menos el 80%, o tal vez el 90%, ¿no? Que vienen a buscarse la vida. Y entonces, claro, se genera un problema social bien grave, porque llegan, invaden un cerro, y ese cerro ya se convierte en la necesidad que el Estado tenga que darle agua, luz, desagüe, caminos, accesos, vías, y ellos vienen y claro, lo primero que hacen es buscarse la vida donde puedan. Van y se ponen pues en una esquina de una calle, comienzan a vender de forma ambulatoria, ya le generan un problema a los municipios, etcétera. Es un tema que hay que darle solución, porque ahora se agrava con lo que hemos estado conversando. En la sierra actualmente se mueve mucho dinero. En la sierra esa pobre, esa sierra que no produce agropecuariamente, pero sin embargo tiene minería informal, tiene minería ilegal. Se calcula que los montos que mueve esta minería formal e ilegal es casi comparativa a lo que mueve la gran minería. Estamos hablando de millones de dólares. La gente tiene mucho dinero y tú lo ves. Tú vas a Puno, vas a Bancay, vas a la Sierra del Cusco, y campesinos que tú los ves aparentemente muy pobres, pero tienen en su casa un Volvo, esos trailers grandotes, o maneja una Hilux, una camioneta nueva del año, porque hay economía, y ellos están invirtiendo en comprarse terrenos en las ciudades, etc. Es un tema que hay que darle solución ya, porque si no es un caldo de cultivo que está ahí latente y en cualquier momento va a detonar. Y finalmente, para terminar, normalmente esa gente que ya son capitalistas, porque viven del capitalismo, que genera esas actividades ilícitas o ilegales en muchos casos, no solamente es la minería informal e ilegal, es el narcotráfico, es la trata, el atala ilegal, es el contrabando, etcétera, genera una economía, y esa gente normalmente no se siente capitalista, se siente comunista, porque ahí, en las escuelas que van, esas escuelas de mala educación que se dan en estos pueblos alejados, normalmente los profesores son gente ideologizada de izquierda, como comunista marxista, y se han dividido. Las zonas rurales ahora se las han dado al CONARE, a la gente de Sendero Luminoso, y los de Patria Roja están en las grandes unidades y escuelas cercanas en las ciudades. Entonces es un caldo de cultivo que está con una olla de presión para reventar en cualquier momento. Si no se le da solución a ello, si no llegamos el 28 de julio con un candidato
que ya eligió presidente sea una persona provinciana, que venga del sur, que conozca esa problemática y que quiera darle la solución valientemente, el riesgo del Perú es bastante grande de convulsión social a futuro inmediato. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Yamil. Un análisis muy preciso y vuestra palabra final de llamada de atención a nuestros políticos a nivel nacional, no solamente el partido. Y el partido, entre nos, tenemos que llamar la atención, hemos reaccionado hace varios años sobre estos temas, con la seriedad que exige. Bueno, hasta aquí hemos llegado con estas exposiciones de nuestros candidatos. Esperemos otra oportunidad antes del 30 de noviembre, hasta el próximo domingo 30, en que nos veremos nuevamente por aquí, en la casa, que estará abierta por si acaso deseen ya conocer los resultados, los adelantos, ¿no? Como dicen, los resultados a boca de urna. Estaremos por aquí con el cariño de siempre, recibiendo a todos los candidatos, porque después de esta fecha todos en una a trabajar por nuestras provincias, por nuestras regiones y todos juntos por el país, por el triunfo de la presidencia, que es lo que necesita el país. Nuevamente un presidente de gobierno aprista, porque realmente necesita, tenemos programas, tenemos ideas, hay iniciativas, hay que hacerlo, hay que cumplir, hay que resolver las cosas. Solamente un segundo, me olvidaba, soy el número 1 candidato a la presidencia de la República, el número 1. Yamil Romero, muchas gracias. No sin antes un recuerdo del momento, el CITA, un pañuelo donde está nuestro diseño de la Casa del Pueblo Miraflores. Por favor, para la compañera Calle, que no pudo venir hoy día, también le haces llegar, por favor. Bueno, muchas gracias, compañeros. Hasta pronto. Saludos a todos los que nos ven por Facebook y en YouTube, Canal Aprista, APRA, Miraflores APRA TV. Gracias.